Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes ya. Acá estamos nuevamente, una reunión más. Me comentan si se escucha bien. Debería estar todo en el orden, como siempre, por supuesto. Hoy día, jornada del viernes 24 de enero. Tenemos dos presentaciones. Partiremos esta jornada con Christopher y Sebastián, que nos comentarán el sistema de monitoreo para videogestores que han estado desarrollando desde el centro CEMAS, por supuesto. Entonces, en la segunda instancia tenemos a, por supuesto, Zoe, que nos comentará un poco los avances del proyecto de líneas de bases públicas para la región metropolitana y, por supuesto, claro, del grupo de Enviro Health. Por supuesto, cualquier comentario, pueden levantar la manito, pueden dejar un comentario en chat, que siempre estaré monitoreando. Y bueno, ya pues yo voy a dejar de compartir mi pantalla, así que no hay más comentarios y dejamos a don Christopher que nos comparta. Voy a pasarle el micrófono. Ya, vamos, seguida. Qué modernidad. No, tú sabes, pues. Y esto lo puedes. Oh, ¿Está bien? sí, lo están escuchando tú. A ver si habla. Aló, aló. ¿Sobre la presentación? Sí, ¿te das un tiempo que te paso para allá? No. Sí. Hay gente que está en Trump. ¿Pero la presentación? Estamos aquí, ¿no? Pero ¿Cuál es? con el de abajo podemos hacer. Perfecto. Bueno, si están todos listos, nosotros también, podemos comenzar. ¿Me confirma si se escucha? Creo que sí. ¿Todo bien? Sí. Genial. Bueno, no vamos a hacer tanta introducción a lo que es la biodigestión como a veces hacemos. Ahora vamos a partir un poco, digamos, directo al grano, asumiendo que todos ya conocen harto el experimento, o sea, el proyecto o las investigaciones asociadas a la biodigestión. Queremos mostrarles lo que ha sido el avance del sistema de monitoreo de biodigestores, ¿ya? Lo primero es dar un poco como una especie de contexto de dónde nace esta idea, a pesar de que todos ya lo saben. Hay un tema con los biodigestores que son estos tratamientos para tratar residuos orgánicos, que son, en pocas palabras y palabras muy simples, es un contenedor hermético cerrado, ¿ya? Que adentro tiene un ambiente anaeróbico. ¿Qué quiere decir esto? Que es libre de oxígeno. No puede haber oxígeno y eso son unas condiciones que de alguna forma requieren las bacterias que están dentro de este contenedor para poder proliferar y consumir la materia orgánica y transformarla en lo que nosotros conocemos este biogás y también el digestato. Otra de las cosas interesantes a mencionar es que dentro de este biodigestor hay una fase, digamos, líquida y otra gaseosa. La líquida es donde están las bacterias como tal y está la mezcla con los residuos, y la gaseosa es lo que se produce, digamos, este biogás que se produce. Por lo tanto, abajo, si se dan cuenta, hay un biodigestor como de bolsa, que la mitad de abajo es agua, llamémoslo así, o la fase líquida, y la mitad de arriba es gas. Este es un contenedor que se infla y tiene que estar, si se fijan, herméticamente cerrado. Por lo tanto, ni el gas ni el líquido se escapa, ¿ya? Eso es un dato importante que ahí se lo vamos a mencionar por qué. Los biodigestores existen tanto a escala doméstica, muy pequeñitos, como a escala industrial, y para que funcionen bien, requieren, como muchos procesos biológicos sobre todo, un control, ¿ya? Pero aquí tenemos un tema, un control de parámetros de operación. Hay muchos parámetros de operación para un biodigestor, pero nosotros lo llevamos a lo más simple, lo más básico, justamente dado que son los sensores que, digamos, como de bajo costo o de costo ineficiente, que se encontraron para estos parámetros, ¿ok? Y lo reducimos a los parámetros de temperatura, pH y electroconductividad, que son algunos de los parámetros que nos sirven para poder darle un seguimiento a un biodigestor. Entonces, como contexto, tuvimos una primera versión que se enmarca en lo que fue mi tesis de magíster con este diseño de biodigestor. Y básicamente tenemos una cajita que se puede ver ahí, que tiene una pantalla, arriba tiene su respectivo router. Esto es porque es una zona rural donde no hay internet y nosotros necesitamos transmitir los datos para que se vieran de forma remota.
en el respectivo panel que alimenta energéticamente todo esto. Y dentro de la cajita vamos a ver después que tenemos toda la placa madre, digamos, de los sensores. Y aquí se puede ver que hay dos cables donde se introducen los sensores que estaban en ese momento, que la primera versión era un en DF Robot, si no me equivoco, que era que medía temperatura, pH y en redox, que es óxido de reducción, y pusimos otro sensor más que era para medir electroconductividad. Ahí voy a ir explicando para qué sirven cada uno de estos parámetros. Bueno, lo interesante es que el proyecto funcionó bastante bien para hacer una versión como producto mínimo viable. La caja simplemente era una caja común y corriente que nos ayudaba a que estuviera aislado, digamos, porque era una zona extrema de mucho sol y lluvias también, entonces tenía que estar protegido. Adentro se logró ordenar de alguna manera, pero sin una estrategia, digamos, ni nada tan elaborado. Y teníamos la batería para alimentar la batería, o sea, que se alimentaba con el panel, etcétera. Teníamos todos los parámetros. Y la pantallita en su momento mostraba también los datos básicos en línea, digamos, de pH, temperatura y la electroconductividad. ¿Ok? Lo siguiente, bueno, estos era como se mostraban los datos en línea, ¿ya? Teníamos el pH, la temperatura, la electroconductividad y el ORP en su momento. Y también teníamos la posibilidad de, todos estos datos se estaban acumulando en un SD, entonces, o también remotamente descargarlos todos para poder ver la data histórica. Entonces aquí tenemos un par de ejemplos de cómo hacíamos, mostrábamos gráficos de ya análisis de los datos. Tuvimos muchos, digamos, como dificultades o desafíos, porque efectivamente se caía varias veces el internet, la conexión fallaba o fallaba el sensor y estaba muy lejos. Este biodigestor estaba en Iquique, entonces había digamos, como un tiempo de respuesta más o menos lento, lo que no nos permitió quizás como iterar tantas veces. Sin embargo, con las varias iteraciones que se hicieron durante prácticamente 2 años, igual llegamos a resultados súper interesantes, a lo que nos llevó a hacer una segunda versión para ella misma, ya que fue una caja ya, digamos, más también establecida, con una pantalla un poquito más ordenada. También incluimos temas de algunos botones que nos dimos cuenta que era interesante para quizás el operador poder cambiar, digamos, como de qué parámetros está viendo. Y también se veía un poco más estética, era un poco más bonita, digamos, ¿ya? Sin embargo, teniendo problemas de que quizás no estaba ampliada o sea, las funciones mismas de recoger los datos y el tema de conexión podían mejorarse todavía. Ahí está, la idea era que justamente tuviera como este sistema de semáforo que inventamos, que es que si está verde la luz, está todo bien, si está amarilla, puede que el operador tenga que hacer algún cambio en su alimentación, y si está rojo, tiene que parar, digamos, o sea, detener sí o sí la alimentación porque tiene que estabilizarse el sistema por dentro. Eso. Y aquí tenemos un par de la data de 2025 que sigue funcionando actualmente. La verdad es que ha estado bastante estable. Y este gráfico no se ve tan bonito, pero lo que queríamos mostrar es alguna diferencia entre la temperatura interna del biodigester y la temperatura ambiental, que si se dan cuenta, la naranja, que es la ambiental, está bastante más, digamos, baja, es una temperatura más, digamos, menos controlada, por así decir, y la amarilla es la que está dentro del biodigester, que si se fijan, llega siempre a peaks mucho más altos, llega incluso quizá a 40 grados, y el mínimo no baja de 15, que es un rango súper bueno para operar dentro de un biodigestor, porque si operáramos a la temperatura ambiental estaríamos llegando a los 5 grados y eso hace que las bacterias se inhiban y por lo tanto no produzca y que se estropee todo. Otro de los gráficos interesantes es que quise mostrarle el promedio, porque el anterior era el dato como puro, con mucha oscilación, y este es el promedio. Y también aquí se puede ver más claramente cómo la temperatura interior del biodigestor está mucho más, no sé si estable, pero llega a rango mucho más alto, esto dado que está dentro del contenedor, que el contenedor está enterrado y con una, digamos, como un micro invernadero. Todo esto justamente para demostrar que necesitamos aumentar la temperatura versus la exterior. ¿Qué más?
El pH, a pesar de que tiene harta oscilación, se encuentra dentro de los rangos que son en 60, o sea, 6,5 y 7,5, por lo tanto también está funcionando bien el biodigestor. Lo ideal es que oscile lo menos posible, pero aquí tenemos algunos gráficos interesantes también para mostrar, que es cómo de alguna forma se correlaciona indirectamente la temperatura del biodigestor interna con el pH. Entonces quizás de alguna forma, bueno, aquí tenemos harto que investigar, queremos ver la correlación real y todo, pero probablemente si ayudamos al biodigestor a que se mantenga estable la temperatura, más todavía, también puede tener una incidencia en que el pH también se mantenga estable. Aquí no sabemos si es solo un tema del proceso, si es tema del sensor, hay harto que investigar todavía. Y lo último, también se está midiendo data tanto de la temperatura ambiental como la humedad ambiental, y queríamos mostrar aquí un gráfico de alguna relación, y en realidad no hay mucho que aportar acá, pero queríamos ver si también la idea aquí es sacar más datos estadísticos para saber cuál es la correlación entre la humedad ambiental y la temperatura, siendo una zona que varía mucho su clima, digamos, a pesar de que es súper desértico. Por lo mismo, de día está muy caluroso, de día muy frío, y a la vez tiene todo el invierno altiplánico que llega cada cierto tiempo, entonces tiene muchas variaciones de clima. Y eso, aquí ya paso a Chris, que parte con, digamos, la versión 3 de lo que sería el sistema comunitario. En base a todo el levantamiento de información y lo que se ha estado desarrollando, todo lo que le mencionó Sebastián, después nos hizo, o se levantó, por así decirlo, algunos requerimientos. Por un lado, en la transmisión de datos. En un principio tuvimos ese problema con la estabilidad de los datos. Para facilitar el mantenimiento, eran cajas cerradas que a los cuales costaba hacer el mantenimiento y era terreno, y poder hacer algunas modificaciones era muy costoso. Simplificar la calibración, aumentar la cantidad de sensores, son varias cosas que nos fueron requiriendo, y en base a esto nosotros planteamos desarrollar una nueva versión del dispositivo y estuvimos abordando cada tema. Partamos con la facilidad de mantenimiento. Para poder facilitar, por así decirlo, se tomó el dispositivo y para trabajarlo se planteó una forma de desarrollo donde la electrónica se trabajara de forma externa a la caja, cosa de sacarlo, poder trabajarla, hacer todo lo que se requiere hacer, después volver a guardarla. Ahora, tiene algunas dificultades que después voy a comentar. También el tema de los sensores. Pasar de un sensor, de 3 sensores a tener 9 sensores no es tan fácil como uno pensaría, porque cada sensor también hay que hacerle de calibración y distintas cosas. Por lo tanto, se ideó una interfaz para poder navegar entre la calibración de todos estos sensores. Aquí la muestro igual. A medida que uno va apretando, va entrando y va ingresando lo que es cada nodo y a la calibración de cada nodo. Y se mantuvo lo que respecta a las luces, los indicadores de las luces. Aquí no tengo una foto del amarillo, pero también se mantiene. Y aquí tengo una visualización de la interfaz. Se mejoró la pantalla para que también se pudiera ver bajo el sol, porque la otra pantalla era difícil de manejar. Y todavía se está trabajando en esta interfaz. Ahí, para complementar algo, explicar algo, que claro, el sensor original, o sea, el sistema original tenía, digamos, solo estos 3 sensores que comentaba al principio, o de estos 3 parámetros de operación. Y nos dimos cuenta que para poder tener una, digamos, como una visión más clara de todo el sistema de biodigestor, se agregaron al menos 3 más, 3 triplicados, como un triplicado, digamos, de los mismos sensores, para poner al inicio, al final y quizás en otra parte del biodigestor. O si es necesario tener más biodigestores en una misma zona para tratar distintas cosas, o tener un flujo como que salga de uno y entre en otro, se aumenta la cantidad de sensores. Me faltó mencionarlo. Otro de los requerimientos que nacieron es que ya los dispositivos apunten a ser utilizados en biodigestores que sean masificados de forma comercial, que ya existan y que ya estén funcionando en otras partes de Santiago. Por lo tanto, otro de los desafíos era que estos dispositivos se puedan acoplar. Uno de los trabajos que se está realizando es que este sistema cerrado, que es el de Home Biogas, poder incorporarle a los sensores, ya que no está pensado para incorporarle sensores. Nosotros, dándole varias vueltas y viendo lo que es el biodigestor, nos dimos cuenta que por la salida, porque por aquí es alimentado, recorre todo el líquido, se va tratando y después aquí sale por rebalse. Básicamente tenemos esta parte, que aquí también podríamos en un futuro armar el biodigestor. Nos dimos cuenta que sacando esta tapa podríamos ingresar los sensores para acá.
Y para que no sea rupturista y no romper ni entrar a modificar lo que es la estructura, básicamente se diseñó una tapa, que es la que se acopla acá, por donde puedan pasar los sensores y se siga manteniendo básicamente la misma estética, que primero otro color, pero la idea se mantiene. Eh, Y básicamente eso es lo que se ha trabajado hasta ahora y se tiene un dispositivo. Ahora las cosas que faltan todavía desarrollar o las cosas que se tienen que ir puliendo en el camino. Estos datos pertenecen a unas pruebas que realicé en el laboratorio, corresponden a 5 días midiendo solamente agua. Aquí tenemos los datos tanto de los sensores de pH, que están aquí a la izquierda, y los sensores de electroconductividad a la derecha. Están midiendo el mismo líquido, por lo tanto deberían tener las mismas lecturas. Y en rojo tengo la referencia, que es el multiparámetro del laboratorio. Sin embargo, se ven que existen están muy desplazados, por así decirlo. Por lo tanto, hay que identificar y ver en temas tanto de programación, de tratamiento de datos, cómo hacer que los sensores básicamente midan lo mismo, no estén desplazados y no tengan estos problemas. Este de aquí, por ejemplo, tiene mucho error y es por un tema de que el sensor funciona para un rango mucho más amplio del que se está trabajando. Entonces hay cosas que solucionar tanto en el tratamiento de datos como en otros aspectos. El menú de calibración, como les mencioné, hay que navegar para poder entrar a calibrar los sensores y a cada sensor calibrarlo con 3 puntos. Entonces, por así decirlo, igual es complejo el árbol de ir seleccionando y eso ha generado muchos bugs y muchas dificultades en la navegación con los botones, que aquí no se ven, pero aquí son 3 botones. Entonces todavía estamos iterando en cómo navegar en el menú y que sea una forma fácil de trabajar, porque en verdad para poder hacer estos experimentos estuve mucho rato calibrando, jugando con la cuestión. Entonces hay que todavía pulir ese aspecto. Si bien mencioné que está la facilidad de poder retirarlo y trabajarlo, aquí no está considerado que esta electrónica está conectada con sensores que salen por acá. Yo para poder sacar esto todavía tengo que desconectar todos los sensores y puede ser un poco dificultoso en el terreno, que son los que están acá abajo. Entonces todavía hay que solucionar esa facilidad para poder desconectar los sensores y poder sacar lo que es la electrónica y poder trabajar el terreno. Otra de las dificultades evidentes es por la cantidad de sensores que estamos trabajando. Por un lado, es difícil de tomarlo y moverlo. De hecho, por eso quizás no lo traje porque eran demasiados cables y cuesta moverlo, como aquí se ve. Y después eso hay que ir e instalarlo en terreno y que todos los sensores hagan sentido y se conecten a lo que es el sistema de home biogás, que es algo que todavía tenemos que solucionar. Y eso se conecta a los próximos pasos. Los próximos pasos pretendemos esta otra semana ir al biodigestor y plantearnos, es decir, ya, aquí vamos a poner el sensor, lo que es el dispositivo, el data logger, y cómo lo vamos a incorporar a lo que es el home biogas. Ahí de hecho comentar dos cosas. Nosotros estamos trabajando lo que va a ser un convenio colaborativo con el Instituto de Medio Ambiente, que es digamos, un centro de educación técnica y tiene un lugar digamos, como experimentación que se llama el Centro de Tecnologías Sustentables que queda en Buin. Y en el marco del evento de biodigestión que hicimos el año pasado, logramos que se instalara uno de estos biodigestores allá y ellos nos van a facilitar el tema para poder tenerlo como un centro de investigación, básicamente, para probar los sensores. Pero también nosotros tenemos acá nuestro Home Biogas que estamos esperando tener un espacio habilitado para poder instalarlo y tener también un espacio acá en la misma universidad para poder tratar. ¿Qué más? Bueno, lo interesante es que él es, por ejemplo, una de las personas de una empresa que está distribuyendo estos biodigestores a Chile. Estos biodigestores son de Israel, ¿ya? Lo interesante es que de la misma empresa original le llama mucho la atención y están en búsqueda de un sistema de monitoreo porque efectivamente un biodigestor, como es un sistema cerrado, necesita algún tipo de monitoreo y ellos no tienen nada hasta hoy día. Entonces, son uno de los interesados en el desarrollo de estos biodigestores. Y los otros que están interesados, consideramos que no solo son útiles para un biodigestor, digamos, doméstico de pequeña escala, sino que también para biodigestores de gran escala. Y ahí ya estamos en conversaciones con la empresa Volta, que también participó del evento de la biodigestión, que ellos tienen biodigestores industriales, pero a la vez no tienen sistema de monitoreo, que es algo difícil de encontrar, porque normalmente los que tienen biodigestores grandes invierten harto en un sistema de monitoreo, pero a la vez son muy caros. Entonces probablemente ellos dijeron, claro,
Veamos otra forma de analizar los datos y hasta ahora ellos lo están haciendo muy analíticamente. Toman muestras, laboratorio y cosas. Entonces les falta algo que sea más como datos de tiempo real y justamente estos parámetros básicos que son temperatura, pH y la electroconductividad, que a todo esto ese dato de la electroconductividad más que nada sirve para saber la concentración de sales, por lo tanto de nutrientes, y saber después en cuánto poder diluir este producto que es resultante como fertilizante. Eso, los próximos pasos son, como comentaba Chris, estamos conversando con esta empresa y el próximo jueves vamos a ir a terreno a instalar por primera vez este sistema de monitoreo en un home biogas y a ver, vamos, ojalá todos, vamos, Marco, Carlos. Chris, Carlos y todos los que quieran. Muchas gracias. Muchas gracias, Chris y Seba. De casualidad, ¿hay preguntas acá en el laboratorio? ¿Alguna consulta, un comentario? Bueno, él a Javi le mandó mucha buena suerte, mucha buena vibra. Yo tengo una consulta si nadie más se anima. A ver, Zoe, dale, Zoe, no te vi. Ah, no, pero tú. Bueno, entonces, si puedes como resumir rápidamente, Seba, como ¿qué, por qué es importante tener como esta estadística? Y cómo es que podemos como ayudar a los usuarios que no tienen nada de esto? ¿Cómo es que sean, bueno, o sea, si es que el precio está muy alto, cómo es que ellos lo pueden regular? Como ustedes tienen pensado cómo implementar después como un documento, un cuadro de notas, otra vez un asistente en IA, no sé, algo para... Súper, no, muy buena pregunta. Para lo primero, dar un contexto que no lo pusimos acá porque lo he hablado otras veces, pero hay un tema súper importante con que a nivel industrial se han instalado cerca de 100 biodigestores en Chile y a la fecha hay 50 que están operativos. O sea, perdón, sí. Básicamente el 50% no está operativo y entre los datos que revisamos, como encuestando y todo, es que les falta alguna forma de ver cómo está funcionando el sistema. Claro. Como son sistemas cerrados y no tenéis cómo saber en tiempo real, y como son sistemas biológicos, es muy fácil que se desestabilice, básicamente. Lo que más pasa es que se acidifica por exceso de alimentación, por exceso de materia orgánica o simplemente por falta de mantenimiento y distintas cosas. Entonces, lo que estamos apuntando es que esto sea una herramienta simple que le permita al operador, ya sea de una planta industrial o pequeña, poder saber qué es lo que está pasando dentro y por lo tanto cambiar sus acciones. Que la acción hasta ahora también, en base de tu pregunta, la idea es que tenga un mini manual, pero probablemente se pueda ayudar con algo más tecnológico, porque en realidad es súper simple. Si es que está amarillo o rojo el semáforo, hay que alimentar menos o no alimentar casi. O, por ejemplo, alimentar con agua caliente, como cosas del estilo. Son pequeñas acciones que tiene que tener el operador y actualmente solo está pensado para que sea como en una sistema de alerta temprana, llamémosle, para que el operador haga algo, pero a largo plazo, ¿por qué no hacer una acción automatizada? Ya que si que está el pH muy alto, que suelte algo, o que casi que no te deje alimentar nomás, como que se tape, no puedes seguir alimentando. Ahí se podría seguir desarrollando, hay mucho que hacer, pero claro, partimos por lo más básico, que es simplemente visibilizar estos parámetros de operación que son invisibles hasta el día de hoy. Perfecto. Zoe. Sí, yo vi lo de la calibración. Cuando yo uso un multiparámetro, yo lo calibro con pH 4 y 7 antes de ir. ¿Cómo se hace? ¿Se hace esto automáticamente? ¿O una persona tiene que venir una vez al día, una vez a la semana, al mes? Ya, eso es un punto que hay que identificar. La calibración, si bien al menú la ayuda y uno puede navegar para calibrar entre 4, 7 y 10, claro, eso es manual. Yo le tengo que poner como ya calibrar. Ok. Y claro, es totalmente manual. Ahora, la frecuencia con la que se tiene que calibrar es un punto que no tenemos que encontrar todavía. Porque una cosa es operarlo aquí en el laboratorio, donde el sensor no está expuesto a tantas cosas como en un biodigestor. En un biodigestor muy probablemente hay que hacer una calibración más seguida y por eso la idea es poder facilitar todo este proceso. Gracias. Súper. Vale, si pueden comentar lo que dice Mira, Sofía. antes de Sí. responder eso, un dato importante. Cuando partimos este proyecto, identificamos que hay distintos parámetros operacionales en los biodigestores. Como comenté al principio, tiene una fase líquida y una de gas. Ahora nos fuimos, digamos, por lo fácil, que es medir en líquido, ¿ya? Pero eventualmente es súper relevante también poder medir el gas, porque el gas que se genera dice mucho
acerca del proceso también, ¿ya? Si es que hay poco metano, si es que hay exceso de dióxido de carbono, si es que hay exceso de ácido sulfídrico o amoníaco, también nos da información súper relevante de la operación. Entonces, por ahora estamos partiendo con esto, pero a largo plazo apuntamos a que también haya un sistema en que pida la cantidad de metano, la concentración de este biogás. Ahí a propósito de algo que había comentado María Estrella. Que también estamos avanzando con eso paralelamente, pero sin meterlos todavía porque hay harto que avanzar ahí en temas de sensores de gas, que son siempre un poco más sensibles, tienen otros desafíos. Y hay harta información, Sofía, sobre los beneficios de alguna forma de los biodigestores. Ahí te puedo quizás compartir un gráfico que es el que más me gusta, que habla cómo distintos tratamientos disminuyen la huella de carbono, la huella de carbono, el impacto de los residuos orgánicos. Comparan un relleno sanitario, que básicamente es un lugar donde están mal tratados y se liberan todos los gases, a menos que sea un relleno sanitario que esté con cápsula, pero esos son los menos. Que el relleno sanitario también es equivalente a un basural informal, digamos, ilegal, que simplemente un residuo está ahí y libera gas metano, porque ocurre naturalmente eso, genera, digamos, gases de efecto invernadero. Después lo compara también con la compostera, un compostaje, que disminuye bastante la huella de carbono, sin embargo sigue liberando gases de efecto invernadero, de cierta forma. Y después lo compara con las plantas de biogás, que son uno de los mejores porque no solo encapsula el gas de efecto invernadero liberado, sino que lo aprovecha como energía y al quemarlo se libera como CO2, que ya no es metano propiamente tal, que el metano versus el CO2 tiene, se dice, al menos 25 veces más impacto como gas de efecto invernadero. Entonces, la verdad sí, es súper interesante cómo la biodigestión puede ser útil, sobre todo, como comenta Sofía, para lugares donde no hay soluciones en origen para tratar residuos y esto lo que permite es poder tratar en origen de manera simple de alguna forma. Eso. Perfecto, muchas gracias nuevamente. Ya. No, podemos mostrar el video después de la segunda, así lo presento. ¿Está bien? ¿Le voy a prestar el pasador ahí para eso? Muchas gracias por Yes. ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces, déjame compartir pantalla y estoy. sí. Voy a buscar un segundo. Compartir pantalla. Y dale. Ok. Bueno, voy a hablar hoy de un proyecto donde vamos a estar desde marzo. Es un proyecto del Ministerio de Medio Ambiente que tiene que hacer una línea de base público para cada región de Chile. Y en este caso estamos involucrados en la región metropolitana y nosotros tenemos que construir estaciones de meteorología y calidad de aire. ¿Ya? ¿Está abajo? Hacia abajo. A ver. Bueno, no sé, creo que ninguno. No. ¿O tú? Intenta. ¿No? Bueno. ¿Qué pasó? Bueno, voy a hacer esto cada vez. ¿No? Dale. ¿Sí? Ok, próximo. Entonces, como ese es el programa, había un concurso en agosto, yo creo, y la Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Forestales, postuló, pero ellos no tenían ningún experto en calidad de aire. Y también necesitaba, como postularon como con la Católica Facultad de Agronomía para ayudarnos, y nosotros como venimos como los expertos en calidad de aire, y en septiembre o octubre tuvimos la noticia que ganamos. Próximo.
Entonces, ¿qué son las líneas de base pública? Entonces, voy a mostrar un video, pero pueden ir a este sitio web, por eso podemos compartirlo en el chat para que vean. Y vamos al video, entonces, para presentar, que son en general. Esos son para todo Chile y después nuestro proyecto es enfocado en la región metropolitana. Chile es un país lleno de riquezas naturales y ecosistemas repletos de vida y diversidad. Por ello también, el territorio es un lugar propicio para el desarrollo económico mediante la instalación de diversos proyectos de energía, minería, pesca, agricultura, entre otros. El grueso de nuestra economía depende de los servicios ecosistémicos que provee nuestro capital natural. Así, es deber del Estado mantener un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección de nuestros ecosistemas para asegurar un desarrollo productivo sostenible. En la actualidad, para que un proyecto de inversión se instale y opere en el territorio, debe pasar por el Servicio de Evaluación Ambiental, SEA. El SEA le pide al propio inversionista que levante él mismo la línea de base del área de influencia del proyecto donde aspira a instalarse y que identifique los impactos que genera el proyecto en los elementos del medio ambiente. Históricamente, el Estado ha tenido un rol más bien reactivo. Un privado que aspira a instalarse en el territorio, luego de un largo proceso de evaluación, recibe la noticia de la factibilidad o no de operar allí. Con líneas de base pública, buscamos adelantarnos y tener un rol proactivo, poniendo a disposición de todas las partes información pública que permita complementar y contrastar la información que exige levantar el SEA. Ahora, será el Estado quien contará con una descripción detallada de los elementos del medio ambiente de un territorio y será información pública y abierta que puede ser utilizada para diferentes fines por el sector privado, la sociedad civil, la comunidad científica y el propio gobierno, entre otros. Con esto, buscamos que la ausencia de información pública deje de ser un obstáculo para el desarrollo, pero no cualquier tipo de desarrollo, sino un desarrollo productivo sostenible. Las líneas de base públicas permiten complementar y contrastar la información levantada por los titulares, sirviendo como contrapartida, lo que esperamos colabore en disminuir conflictos socioambientales con comunidades locales que muchas veces ocasionan freno y judicialización de numerosos proyectos de inversión cuyos plazos de tramitación superan ampliamente los plazos establecidos en el SEA. Por otra parte, al ser información pública y abierta, puede apoyar como insumo a los diferentes instrumentos de planificación territorial como la evaluación ambiental estratégica que nos permita hacer recomendaciones sobre el uso del territorio basados en la vocación del mismo. Sin duda, existen zonas donde pueden instalarse ciertas industrias, pero también hay zonas ecológicamente importantes que poseen una rica biodiversidad y que proveen servicios ecosistémicos fundamentales que debemos resguardar. Con esto, el Estado de Chile busca velar por la defensa y armonía entre sus abundantes recursos naturales y la necesidad del crecimiento económico para lograr un desarrollo productivo sostenible que otorgue bienestar a las presentes, pero también a las futuras generaciones. Bueno, esto me ayuda para no tener que describirlo tanto. Esa es como la meta final de esto. Entonces es como un grande desafío y estamos empezando en 3 zonas, Antofagasta, región metropolitana y Magallanes. Entonces, ¿qué información se levanta? Pueden ver ecosistemas marinas, áreas protegidas, ecosistemas terrestres, paisaje, turismo, medio físico, patrimonio nacional. Entonces, todo tipo de efecto o qué hay especial en el territorio, en el agua a proteger. Así. Entonces, sí, está como, yo creo que lo de Magallanes ya empezó un poco antes, lo de Antofagasta está esperando, entonces van a empezar con este 3, en los 3, como en el norte, centro y sur de Chile, y ojalá se va a seguir en las otras regiones. Entonces, se va a recopilar variables ambientales,
que se llaman los primarios, y socioeconómicos los secundarios. Entonces, cómo se afecta, como qué quieren hacer en estas zonas. Aumento de información ambiental para la comunidad, acceso a datos más fácil, porque en realidad es bastante difícil, tiene que saber de ley, saber de bases de datos para acceder a información, y muchas veces la información, como decía el video, es hecho para la empresa rápidamente. Entonces esto va a ser como de manera más objetiva. Y la meta final, en 2026 tenemos que pensar en un diseño de un sistema de monitoreo de largo plazo para la región metropolitana, desde lo que aprendimos. Entonces, los 3 objetivos, las 3 etapas. Primera etapa, que es ahora, hasta yo creo mayo, recompilar, estandarizar y diseñar línea de base más análisis de brechas. Entonces, ver qué datos ya hay, recompilarlo, decir qué es el estado de arte de las mediciones, dónde hay datos, intentar de ponerlo junto. Después la parte terreno, elaborar la línea de base, empezar a medir, hacer terrenos y empezar a ponerlo en un nuevo base de datos, plataforma del ministerio. Y la tercera etapa es poner el sistema de monitoreo a largo plazo. Así, como la idea para los terrenos, el área de estudio, el ministerio eligió 16 puntos. Entonces no se va a medir en Santiago mismo, en la zona urbana, va a ser en zonas como de interés medioambiental, donde hay como muchos ecosistemas naturales, pero elegir varias zonas que son de interés para tener variedad. Obviamente la parte cordillera es distinto que la parte de las cordillera costero. Entonces hay 16 polígonos predefinidos, pero nosotros no podemos medir en 16 lugares, calidad de aire sería demasiado, entonces estamos pensando en 5, que voy a mostrar después. Entonces la recopilación es interesante, como ver qué información hay, la manera que lo hace en Chile es lo mejor, entonces podemos criticar, podemos sugerir, podemos decir, mira, había algunos extranjeros que vinieron a hacer un estudio, en otros países lo miren distinto, entonces podemos como decir dónde pensamos que se puede mejorar y dónde hay datos, donde podemos mencionar que hay zonas en la región metropolitana donde hay ninguna información y tenemos que ir. Entonces esa es la etapa para ir planificando el terreno de la segunda etapa. Entonces, como estos terrenos van a estar en, no creo, 16 lugares, algo como 8 lugares. Entonces, se va a separar los equipos de trabajo en ecosistemas terrestres, que ellos son los más grandes, que especializan en flora, fauna y fungi. Ecosistemas acuáticos continentales, ese es como ver los organismos en el agua, pero también la cantidad y calidad de agua. Un inventario de glaciares que no es de terreno, es solo mirando los inventarios que ya están con satélites, y después calidad de aire, meteorología, que somos nosotros. Entonces la última etapa es proponer un sistema a largo plazo. Entonces en nuestro caso, ¿cómo no vamos a poner instrumentos de Cinca de referencia que son cada uno 20 millones de pesos multiplicado por 6 por todos los gases y material particulado que tienen que medir? Vamos a tener que hacer con sensores de bajo costo. Entonces yo lo veo como la primera vez que tenemos la oportunidad de decir qué es la factibilidad de medir con sensores de bajo costo. ¿Sirve o no? ¿Y qué sensores funcionan bien? ¿Y cómo sirve de medir en estas zonas más remotas? Porque normalmente no se mide calidad de aire en zonas más remotas. Así, esto yo creo que va a ser nuestra oportunidad de decir algo a largo plazo. ¿Sí? Entonces, esos son los tipos de sensores que vamos a usar. Esa es la parte de meteorología. Entonces, Pablo ya está como preparándose para imprimir más pluviómetros de bajo costo que ya imprimimos otra vez. Sería bueno colectar lluvia también, porque hay algunos análisis de isótopos que se puede hacer muy fácilmente. Hacer como foto repetitiva, que es muy interesante. Entonces podemos poner algunas cámaras sacando fotos por ver el cielo, la calidad de
del aire, como el smog, y también puede ser compararlo con usarlo para los de biodiversidad, también para ver los cambios durante los semanas, meses. Temperatura y humedad, también se puede imprimir la protección de la temperatura y humedad, porque esos son los sensores mismos, así para dejarlo varias semanas en terreno. Viento, no sé si vamos a usar sónico o los como más manual, y radiación, UV y total. Entonces, esos son los de meteorología. De calidad de aire, ya tenemos mucha experiencia por los sensores que construimos para Coyhaique, entonces el sistema electrónico de envío de datos ya estuvo optimizado, y la idea es de usar un sistema similar a lo que usamos en Coyhaique para material particulado, pero añadiendo otros sensores. Entonces aquí es para material particulado, añadir sensores de gases. Entonces lo que tenemos que medir es ozono, monóxido de carbono, NOx, entonces NO, NO2, SO2, que yo creo que no va a ser tan interesante, pero tenemos que medirlo. CO2, que es muy interesante, entonces un gas de efecto invernadero, ojalá metano, pero nos dicen que los sensores para medir los niveles ambientales, como no hay suficiente precisión, entonces esto va a ser muy interesante ver. Y compuestos orgánicos. Aquí con sensores de bajo costo medir VOC total. Yo creo que tampoco no es muy interesante, pero vamos a hacerlo para mostrar y podemos como mostrar lo que significa cuánto cambian durante el año. Y también tenemos que hacer colección de polvo, el material suspendido. Ese es con un método pasivo, es básicamente un taro, como vamos a colectar pasivamente el material particulado, y podemos hacer lo que hacemos con nuestro instrumento, un minivol que colecta el polvo de manera con una bomba, pero es el polvo total. Podemos ver qué metales hay, qué tamaños de polvo hay, qué tipo de polvo se colecta. Y tiene que ser como, tenemos que seguir algunas recomendaciones del ministro de Ambiente de ponerlo a como 1,5 metros, a 3 metros, y en zona relativamente remoto, pero no vamos a ponerlo en el punto del cero, yo creo, porque el acceso va a ser diferente, pero no va a ser en medios urbanos. Entonces, como el acceso, la electricidad, ojalá vamos a ponerlo en zona de 4G. ¿Sí? Entonces, esto fue mi sugerencia de zonas, elegimos 5. Entonces, por ejemplo, me interesa el norte, estábamos involucrados en un estudio del norte del efecto del polvo. Es como hay 2 relaves aquí, es como muy desértico, el polvo es muy importante, hay también muchas industrias en este lugar. Entonces, yo creo que el norte de Santiago, vertederos, sí, entonces cosas muy interesantes allá, como más mirando que pensamos que hay contaminación allá. También Melipilla es interesante, hay como mucha combustión de leña por allá, y tenemos nuestro proyecto en Pomaire, entonces sería bueno unirlo, y pensar en una zona cerca del aeropuerto, puede ser. Entonces, porque allá hay como las emisiones lejanas, perdón, ese es el aeropuerto y ese es Melipilla. Entonces, esto como son las ideas que tienen una idea científica atrás, porque queremos medir allá. Muy interesante en la cordillera de ver la huella de Santiago en la montaña. Entonces, cuánto contaminación está llegando hasta arriba, por ejemplo, en Valle Nevado, como por allá. En el Cajón del Maipo es múltiple, porque allá hay como, puede ser también como la huella de Santiago, y también puede ser por la combustión de leña doméstico en el Cajón del Maipo. Y los de ecología, como también usan, dicen que los bosques de allá están limpiando el aire de Santiago, entonces un servicio ecosistémico. Entonces sería bueno como tener la primera medición de calidad de aire allá. Y en el sur, interesante como una zona, mucha zona bastante salvaje allá, pero cuando hay un incendio en el sur, ¿dónde es el primer lugar que llega el humo? El sur. Entonces, esas son las ideas de los lugares. Y fuimos a 2 terrenos a una primera vista, pero yo creo que vamos a tener más terrenos en marzo.
Entonces, también mediciones auxiliares. Entonces, esto va a ser con sensores de bajo costo, pero tenemos varios instrumentos de referencia para ir dar información más fuerte. Tenemos este Picaro que mide los gases de efecto invernadero. Entonces, obviamente no podemos dejarlo en un lugar, es como un instrumento demasiado delicado, caro, pero podemos ir visitando, especialmente como es una mochila, podemos ir visitando nuestros 5 estaciones y calibrarlo, como quedarnos una hora allá, ver si los sensores están midiendo similar al Picaro. También tenemos un cromatógrafo de gas, así podemos ir a medir qué compuestos hay en este momento y qué dice el VOC total. También tenemos un dron, podemos hacer mediciones con el dron en altura para ver si es lo mismo que en superficie. Y tenemos otras estaciones de meteorología o de material particulado y todos los instrumentos de gas. A veces es un poco más difícil viajar con esto, pero obviamente tenemos que hacer las calibraciones aquí primero, pero tenemos que pensar en cómo ir visitando los lugares calibrando esto. Entonces, hay mucho a construir. Estamos viendo qué sensores ya tenemos para esto, qué bien funcionan, qué sensores tenemos que comprar, que son nuevos. Y la idea es de hacer 5 estaciones que se instalan en otros lugares y dejar una estación aquí en la UDD más para caracterización o como super sitio. Tenemos que tener los datos in situ, visualización en el sitio web, pero ya tenemos esto por varios proyectos de UDD. Entonces, pero puede ser hacerlo un poco más que otras personas pueden llegar y ver los datos también. Y tener mapas que muestran como simultáneamente lo mismo parámetro en diferentes zonas de Chile y puede ser comparándolo con el CINCA. Tenemos que mantenerlo en terreno, entonces muchas veces ponemos un instrumento por una semana o 2, ese es como dejándolo por 4 meses, puede ser a la vez. Entonces, ¿cómo van a estar? Pero como no hay alta humedad, como cuando dejámoslo en Coyhaique, entonces ojalá van a estar bien, pero la idea es que tenemos que ir a mantenerlo. Sí, entonces como lo interesante en el largo plazo es ver qué factible es esto, que si hay algo que pasa con los sensores después de 2 meses que empiezan a medir, como a bajar los números o cambiar los números y que con una calibración llegamos a un punto donde no se puede calibrar más porque se fueron demasiado. ¿Cuánto rato tenemos que reemplazar los sensores? ¿Cómo podemos tener un sistema de comunicación que nos avisa que algo falló? ¿Cuántas veces tenemos que ir a calibrar? Entonces, ojalá para que el ministerio tiene una opinión sobre el uso de sensores de bajo costo, porque hasta ahora no tienen ninguna opinión, oficialmente no han usado esto, entonces es una buena oportunidad. Y también los niveles van a ser interesantes porque nunca se han medido en estos lugares. Vamos a ver si la gente se interesa en estos datos de metodología extra para comparar a la ciudad o si los niveles de contaminación son altos en un lugar particular. ¿Qué pasa? ¿Dónde pueden ser las fuentes? Allá podemos ver la dirección de viento y de dónde puede venir. Y también como en la sección calidad de agua, también están interesados en puede ser usar nuestros sensores de agua. Entonces allá vamos a ver si vamos a estar involucrados en 2 secciones de esto, porque también tienen que hacer con poco dinero monitoreo de agua y humedales. Entonces, como obviamente los diferentes grupos van a estar trabajando juntos, porque probablemente vamos a elegir los mismos lugares de terreno y ir a visitar las estaciones de calidad de aire, meteorología, puede ser ver si los equipos de calidad de agua están funcionando, puede ser hacer su inventario de biodiversidad al mismo tiempo. Creo que es, sí. Bueno, muchas gracias, Zoe. Mira, justamente tengo una pregunta de María Estrella que te comenta, Zoe, ¿y se podría anexamente colectar aire para material biológico? Colección de material biológico en aire, como en el Claro, oro. claro. Oro. Deja, te muestro el tiro.
Ahí está, ahí está. Sí, sí. Ese es de Camilo, perdón. Ahí está ahí. Sí, 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 porque en realidad hay un pad ahora que está trabajando, que está desarrollando el eolo que María Estrella tiene, que colecta bacterias como lo colecta en agua del aire, y están haciendo otra versión para nosotros que solo como extrae materia particulada. Entonces, sí, unimos diferentes sensores porque lo bueno de esto es que es solo un colector, solo necesita batería, no es que tenemos que mandar datos. Entonces, podemos juntar otro mediciones feliz. Bueno, luego hay un comentario de Camilo que obviamente invita a que participemos más allá de lo comprometido y que es muy interesante, pero quiero pasar a la pregunta de Rodrigo, creo que está ahí. No sé si te lo voy a dejar para que la puedas leer. Y la leo yo a voz alta. ¿Dentro del plan está la creación de una plataforma centralizada para todos los datos o se piensan trabajar de forma independiente y correlacionarlos posteriormente? Sí, nosotros, para nuestra estación, tiene que tener una manera de colectar los datos propia a nosotros, así lo entendemos bien y lo podemos visualizar. Porque también viene el momento de puede ser calibración o trabajo de los datos, entonces yo prefiero que los datos de sensores de bajo costo no suben a una plataforma ministerio y quedan allá para siempre, como yo creo que ese es un piloto por el momento. Pero ellos van a construir un base de datos, pero no creo que va a ser un base de datos que acepta nuevos datos en el primera instancia. Entonces vamos a quedar separados por ahora, pero va a ser interesante ver si los otros grupos no miden tan in situ que nosotros. Nosotros vamos a medir cada minuto, cada 10 minutos. Así los otros biomonitoreo no necesitan. Ellos como van a terreno, sacan listado de qué han visto. Entonces es un diferente tipo de base de datos que uno de series de tiempo, yo creo. Perfecto, y vamos con la última pregunta, que bueno, ahí si ves, Nicolás hizo un comentario extenso, pero en el fondo se refiere en torno a la estrategia de medición y te pregunta, entonces, ¿se busca una estrategia relacionada con la ubicación y o parámetros de medición de los sensores? No, vamos a elegir cinco lugares y medir siempre en este lugar. No hay idea de monitoreo personal. Se hace separado, puede ser, como es un momento, es un año y medio de recompilación de proyectos, si algo exitoso pasa al mismo tiempo, podemos usar esto como un ejemplo, pero oficialmente no hace parte de esto. Pero yo creo que el ministerio y esta relación ministerio con universidad va a ser mucho más activa y dinámica que normalmente. Entonces, si tenemos otro proyecto muy interesante medioambiental en este momento, yo voy a asegurar que hablamos de esto, que saben de esto, porque la conversación entre el ministerio y los científicos no es siempre lo Claro. más fluido. Y su última pregunta, claro, si menciona si hay estrategias similares que se pueden comparar o algo que tengas como referencia afuera o acá. Wow. Yo creo que bueno, lo que yo vi de Chile, hay como más informes sobre como línea de base, cómo está el medio ambiente, que son muy privados, muy difícil a llegar. Entonces, yo creo que algunos otros países tienen más información, claro, pero como el Estados Unidos, por ejemplo, trabaja muy a nivel Estado, entonces no creo que tienen un sistema donde todo esté visible. Entonces, ojalá va a ser algo novedoso para otros países ver. Ya, pues muchas gracias a todos, a ti, Sobe, Christopher y Sebastián, y bueno, nos vemos tal vez pronto, quién sabe. Misterio. Chao, Javi, cuídate.